Hola, bienvenido a este vídeo en el que vamos a hablar de los condensadores esféricos. ¿Qué entendemos por un condensador esférico? Pues como su propia palabra indica, serían dos placas esféricas, una dentro de la otra. Evidentemente aquí tendrían que haber unos soportes aislantes para que poder colocar esta placa. Y siguiendo el requisito de todos los condensadores, la distancia entre las placas debe ser pequeña y tienen que tener cargas de signos contrarios tal y como estamos viendo en estas distintas imágenes. En este corte podemos ver fácilmente cómo serían estas dos cortezas esféricas y tal y como acabo de decir, con cargas de signo contrario. Pues bien, de la misma forma que hemos demostrado en vídeos anteriores que la capacidad de un condensador plano paralelo y de uno cilíndrico solo dependía de la geometría del condensador, vamos a hacer esto mismo para el condensador esférico. Vamos a demostrar que la capacidad de un condensador esférico solo depende de su geometría. Para eso voy a echar mano del GeoGebra y vamos a dibujar dos cortezas esféricas y aquí lo que estamos viendo sería un corte de las mismas. Pues bien, en una de ellas habrá una carga positiva más Q y en la otra una carga negativa menos Q. Por ejemplo, por decir algo, en esta carga positiva más Q y en la corteza exterior carga negativa menos Q. Evidentemente tendrán un radio R2 y un radio R1. ¿Qué era la capacidad? Recordemos que capacidad era carga entre diferencia de voltaje. Aquí podemos poner VA menos VB, o como estoy poniendo R2 y R1, vamos a llamarlo V2 menos V1, para hacer referencia a esas dos cortezas esféricas. Bien, la carga Q la tengo. ¿Tengo la diferencia de voltaje que existe entre esas dos placas? Pues no, no la tengo. ¿Puedo hallar la diferencia de voltaje que existe entre esas dos placas? Sí. Porque yo sé que para una fuerza conservativa se cumple que sabíamos que E era igual a menos la derivada de V respecto de X, que en este caso será respecto de R. Es decir, que si yo quiero hallar V2 menos V1, lo que tengo que hacer es hacer la integral de E diferencial de R desde R1 a R2. Pero bien, aquí me pasa lo mismo. Yo sé cuánto vale este campo electrostático que tengo que poner aquí, pues tampoco. ¿Y yo tengo forma de hallarlo? Sí, aplicando el teorema de Gauss. Vamos entonces a aplicar el teorema de Gauss. ¿Qué decía el teorema de Gauss? Decía que para hallar el campo electrostático, tenía que imaginarme que colocaba un culombio. Vamos a colocar un culombio. Aquí, por ejemplo. Si yo en este punto D coloco un culombio, sobre este un culombio, ¿qué fuerzas van a actuar? Pues sobre ese un culombio van a actuar, vamos a llamarlo, un culombio. La placa interior, que acabo de decir que es positiva, repele. Y la placa exterior, que he dicho que es negativa, atrae. Por tanto, yo no sé cuánto vale el campo electrostático en el interior, pero sé algo. Sé que las líneas son radiales. Por tanto, el campo aquí será así, el campo aquí será así, el campo aquí será así. ¿Y cuánto vale en módulo? Pues para saber lo que vale en módulo, he hecho mano del teorema de Gauss. ¿Qué decía el teorema de Gauss? Que el flujo sobre una superficie cerrada de E diferencial de S era igual a la carga interior entre S y 1 sub 0. ¿Ah? ¿Y qué superficie cerrada apropiada voy a tomar aquí? Pues como se pueden imaginar, la superficie cerrada que voy a tomar ahí sería otra esfera que están viendo ahora mismo y que pasa por ese punto D donde yo he colocado un culombio. Pues bien, si yo tomo esa otra esfera,
vuelvo a dibujar el campo E aquí, voy a dibujar diferencial de S y aprecio algo importante. Independientemente del punto donde me encuentre, E y diferencial de S son paralelos. Y eso me permite entonces que en esta integral, la integral de E por diferencial de S, que es igual a la carga interior entre S1 sub 0, siempre que sea sobre una superficie cerrada, resulta, chicos, que yo puedo hacer ese producto escalar. Porque ese producto escalar sería módulo por el coseno de 0 grados. Y el coseno de 0 grados es 1. ¿Y cuánto vale? Ni idea. Es lo que queremos calcular, como dije antes. Pero como yo sé que E es una magnitud que solo depende de la distancia, y como lo estoy haciendo sobre una esfera, condición indispensable de una esfera, R es constante. Si R es constante, entonces E es constante. Y si E es constante, resulta que esta E puede salir fuera de la integral. La E sale fuera de la integral, me queda la integral de diferencial de S igual a la carga interior. ¿Qué carga interior está encerrando esta esfera? Está encerrando esta carga más Q que está aquí. Porque esta carga menos Q, esta, queda fuera de esa esfera. Por tanto, en la carga interior puedo poner que es carga Q entre epsilon sub 0. Y la integral de diferencial de S es S. Y el área S de una esfera es 4πr cuadrado, es igual a Q entre epsilon sub 0. Pues bien, el campo electrostático aquí es Q entre 4pi epsilon sub 0 r cuadrado. Detalle curioso, a diferencia de lo que pasaba en un condensador plano paralelo, que el campo electrostático era constante, te recuerdo que en un condensador plano paralelo el campo electrostático siempre valía sigma entre epsilon sub 0, en un condensador esférico es variable. Varía con la distancia, fíjate, varía con esta R que está aquí. Por tanto, no es lo mismo encontrarme en este punto que encontrarme en este punto que encontrarme en este punto. El campo electrostático es distinto. ¿Y para qué quería yo hallar el campo electrostático? Porque quería hallar el voltaje. Les recuerdo que el voltaje lo dejamos antes esperando. Les decía que el voltaje V2 menos V1 era la integral de E diferencial de R desde R1 a R2. Y si bien hace un momentito les decía que no sabíamos cuánto valía E, ahora sí que sé cuánto vale E. E vale Q entre 4pi epsilon sub 0 R cuadrado. Todo esto que voy a remarcar ahora, todo esto es constante. Y por tanto sale fuera de la integral. Me queda entonces que V2 menos V1 es Q entre 4pi epsilon sub 0, la integral de 1 entre R cuadrado, diferencial de R, desde R1 a R2. Pues ya lo tengo, porque resulta que esta integral sí que sé hacerla. Esta integral corresponde, la integral de 1 entre R cuadrado, se puede poner como la integral de R elevado a menos 2. Y la integral de R elevado a menos 2 es la misma que la de X elevado a N. Y la integral de X elevado a N era X elevado a N más 1 entre N más 1. Por tanto, esta integral se puede poner como R elevado a menos 1 entre menos 1 desde R1 a R2. En realidad, ese menos que está ahí lo puedo quitar este menos y aquí intercambiar los límites de integración. En vez de R1 a R2, poner de R2 a R1. Y recordar que R elevado a menos 1 es 1 entre R. 1
entre R. Pues bien, lo único que tengo que hacer ahora es sustituir y resulta que la diferencia de voltaje es Q entre 4pi epsilon sub 0, 1 entre R1, menos 1 entre R2. Ya he sido capaz de hallar lo que vale la diferencia de voltaje. ¿Y para qué quería calcular la diferencia de voltaje? Porque quería hallar lo que era la capacidad, y capacidad era carga entre diferencia de voltaje. Y resulta que la diferencia de voltaje vale Q entre 4pi epsilon sub 0, 1 entre R1, menos, esto lo he escrito mal, Q entre 4pi epsilon sub 0, 1 entre R1, menos 1 entre R2. Pues fíjate, se va la carga con la carga, 4pi epsilon sub 0 pasa al numerador multiplicando, y resulta que la capacidad vale 4pi epsilon sub 0, 1 entre R1, menos 1 entre R2. La capacidad de un condensador esférico solo depende de la geometría. Vean que únicamente solo depende de los radios de esas cortezas esféricas. Pero más importante que esta fórmula es preguntarme cuál es la capacidad de una esfera. Si yo tengo un condensador esférico, ¿cómo hago para que me aparezca una sola esfera? Fácil. Si yo me quiero quedar solamente con esta esfera, ¿qué le diré a esta esfera? Por favor, vete a infinito. Si yo le digo a R2 que se vaya a infinito, me quedaré con una única esfera. Y si le digo a R2 que se vaya a infinito, sería poner aquí donde está. Donde está R2, poner infinito. 1 entre infinito me queda 0, esta parte se va, y R1, como están viendo, R1 pasaría multiplicando al numerador. Por tanto, chicos, la capacidad de una esfera es 4pi epsilon sub 0 por R1. No tiene razón poner aquí R1, puesto que solo tengo una esfera, R1. Bien, y esta es la expresión a la que quería llegar. La capacidad de una esfera solo depende del radio de la misma, lo cual es un resultado previsible. Cuanto más grande sea una esfera metálica, más capacidad para almacenar carga. Y vamos a ver ahora cómo se aplica esta expresión. Bien, entonces, lo que le suelen preguntar es lo siguiente. Tenemos dos esferas, la primera de ellas de radio R1, igual 12 centímetros, y la segunda de ellas de radio R2, por ejemplo, 40 centímetros. En la primera hay una carga Q1 de 6 microcoulombios, en tanto que en la segunda hay una carga Q2 de 4 microcoulombios. Lo primero que te van a pedir es que halles la capacidad de cada una de las esferas. Y lo segundo que halles a qué voltaje está cada esfera. Bien, lo de hallar las capacidades es muy fácil. Capacidad es 4pi epsilon sub 0 por R. Por tanto, para hallar la capacidad 1 de la primera esfera, harás 4pi por 8,82 por 10 elevado a menos 12 y por 0,12, el radio en metros. En tanto que para hallar la capacidad de la segunda, escribimos 4pi por 8,82 por 10 elevado a menos 12 y por 0,4. Pues bien, el resultado es de... Bien, me da 4,43 por 10 elevado a menos 11
faradios, un resultado que hay que apuntar. Y este creo recordar que era 1,33 por 10 elevado a menos 11 faradios. Muy bien, ya tengo la capacidad de cada una de esas esferas. Era obvio que la de mayor radio va a tener más capacidad, evidentemente. La pregunta es, ¿y a qué voltaje está cada una de esas esferas? Pues recordemos que capacidad era carga entre voltaje. Por tanto, el voltaje también es fácil de hallar. Dices que es la carga entre la capacidad. Y se llama sustituir. El voltaje de la esfera 1 es su carga, que dije que era 6 microcoulombios, 6 por 10 elevado a menos 6, entre su capacidad, 1,33 por 10 elevado a menos 11. En tanto que el voltaje de la segunda esfera, V2, es su carga, 4 por 10 elevado a menos 6, entre su capacidad, 4,43 por 10 elevado a menos 11. Y eso nos da, este era 4,5 por 10 elevado a 5 voltios. Y este era 9,2 por 10 elevado a 4, ¿me dijiste? 9,2 por 10 elevado, vamos a ponerlo para utilizar la misma notación científica, 0,92 por 10 elevado a 5 voltios. Muy bien, chicos, ya sabemos la capacidad y el voltaje que tiene cada una de esas esferas. Y ahora viene la pregunta graciosa que te van a hacer siempre, o que te voy a hacer yo en los exámenes. Y es la siguiente. ¿Qué pasa si conectas esas dos esferas con un hilito metálico? Pues lo que va a pasar es que estás comunicando dos esferas que están a distinto potencial. Esta está a 4,5 por 10 elevado a 5 y esta está a 0,92 por 10 elevado a 5. ¿Qué pasa cuando tú tienes dos vasos comunicantes Cuando tenemos dos vasos comunicantes, aquí el interruptor, la llave de paso está cerrada y aquí tengo yo este líquido que está a este potencial V1, potencial gravitatorio evidentemente, y este líquido, que aunque tenga más capacidad, está a este potencial V2. ¿Qué pasa si abrimos la llave de paso? Que el líquido se redistribuye, de tal manera que llega un momento en el que los potenciales se igualan y ya deja de pasar líquido de uno a otro. Pues aquí va a pasar lo mismo. En este problema va a pasar justamente lo mismo. Cuando yo conecto con un cable, recordemos que aquí tenía una carga Q1 y aquí una carga Q2 originalmente. Pues después tendré una carga Q1' y una carga Q2'. La carga se va a redistribuir de tal manera que va a pasar carga de la esfera que está a más potencial a la esfera que está a menos potencial. ¿Hasta qué momento? ¿Hasta qué momento va a estar pasando carga? Hasta que se igualen. Cuando V1' se iguala a V2', en ese momento el proceso se detiene. Vale, pues gracias a esto vamos a poder calcular con qué carga final se queda cada uno de ellos. Porque recordemos que era V. Se los escribo por aquí. Recuerden que capacidad era carga entre voltaje. Por tanto, V es carga entre capacidad. Y como la capacidad solo depende del radio, la capacidad permanece constante. Es decir, que V1' será Q1' entre capacidad 1. Y V2' será Q2' entre capacidad 2. Por tanto, Q2' será capacidad 2 entre capacidad 1 por Q1'. Bien, la capacidad 2, creo recordar que era 4,3 por 10 elevado a menos 6, ¿no? O menos 11. 4,43. 4,43. Y la otra era 1,33, si no recuerdo mal.
Q sub 1'. No lo pongo en la notación científica porque se van a ir los exponentes. De tal manera que Q2', una vez se reorganicen, tal y como estábamos esperando, la esfera de más capacidad va a tener más carga, tal y como aparece en esta fórmula. Porque si yo hago 4,43 entre 1,33, $3,33. 3,33 Q1'. Es decir, ya sé algo. Yo no sé cuánta carga tiene cada uno al final, pero sé que aquí va a haber 3,33 veces más que allí. Y la carga permanece constante. De la misma forma que en esos vasos comunicantes que yo le acabo de mostrar, la cantidad de líquido permanece constante, aquí puedo decir lo mismo. Es decir, que yo además sé algo importante. Sé que la carga antes es igual a la carga después. Carga antes, Q1 más Q2. Y carga después, Q1' más Q2'. Porque la carga se está redistribuyendo. Pero el total no cambia. Pues bien, ¿cuánto era la carga antes? ¿Cuánto da Q sub 1 más Q sub 2? Pues recordemos que Q sub 1 más Q sub 2, esto era 10 microcoulombios. Y aquí esto será Q1' más 3,33 Q1'. Pues bien, si hago la suma, 10 es igual a 4,33 Q1', y por tanto, Q1' es 10 entre 4,33. ¿Qué nos da? ¿Cuánto es esto? 2,31 Q1' vale 2,31 microcoulombios. Y Q2', pues será multiplicar 2,31 por 3,33, 7,69 microcoulombios. Ya tenemos la carga que tiene cada una de las esferas una vez se han unido. Oye, si está bien, la suma tiene que darte 10. Bueno, es fácil ver que la suma da 10. Bien, finalmente, ¿qué me falta por calcular? ¿A qué voltaje se quedan las esferas al final? Que como son iguales, como resulta que V1' al final quedan al mismo voltaje, puedo poner, por ejemplo, que es la carga Q sub 2, 7,69 microcoulombios por 10 elevado a menos 6, entre la capacidad 2. ¿Cuánto era la capacidad? 2, 4,33 por 10 elevado a menos 11, si no recuerdo mal. Pues resulta que el voltaje final al que quedan las dos esferas, que es el mismo, es de 7,69 1,78 por 10 elevado a 5 voltios. Evidentemente, una de ellas ha ganado voltaje y la otra la ha perdido, obviamente. Bien, pues nada, este ha sido todo el problemilla. Hemos visto que se ha redistribuido la carga y que finalmente las dos esferas quedan al mismo voltaje.